Muy buenas, hoy estamos en la presentación nacional del nuevo Kia Sorento, un vehículo de 4,80 metros hasta 7 plazas. Tenemos mecánicas diésel, híbridas autorrecargables, híbridas enchufables entre 193 y 252 caballos, con posibilidad de tener tracción delantera o tracción total y un precio que parte desde poco más de 45.000 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante coreano y os intentamos contar todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior del nuevo Kia Sorento. Cambia todo el interior. Ahora se ve con materiales más en concordancia con los últimos lanzamientos de la marca. Con esta pantalla curva, ahí la tenéis, con dos pantallas de algo más de 12 pulgadas en ambas pantallas. También con nuevas tipografías, con nuevos esquemas y con nuevo sistema operativo que nos va a ofrecer una mejor experiencia de usuario, porque tenemos, ya digo, mucha más rapidez de proceso y también nuevas opciones. Esta es la versión híbrida, la que vamos a probar, la que hemos elegido, seguramente porque es la que más se va a vender. Y también porque, ojo, es la más barata, es más barata que la versión diésel. Y bueno, con este acabado, que es un acabado intermedio, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, empecemos por las calidades que han mejorado. Tenemos en las puertas, por ejemplo, para empezar, un plástico blandito, tenemos listones que simulan aluminio, tenemos los tiradores que son más grandes, fijaos con esta trama, también plástico durito. Luego tenemos aquí cuero, tenemos otro tipo de cuero aquí, tenemos negro piano, la zona de los pulsadores de los vidrios, la zona, la verdad es que se va a rayar un poquito, pero bueno. Y luego tenemos bolsas de gran capacidad que no están recubiertas de filtro, y el sistema de sonido Bose. Tenemos aquí el acceso a los fusibles y al OBD, botones un poco escondidos para el control de estabilidad, para desconexión del control de estabilidad. Para el portón lo entiendo, pero dejar aquí escondido el SP, no sé, lo hubiera puesto en otro sitio. Pero fijaos en los ajustes, ajustes precisos, poca tolerancia entre piezas, parte superior con una goma, un plástico blando que además presenta un cosido de hilo de verdad. Y bueno, pues con muy buenas hechuras, fijaos, suena a bombo, Luego tenemos este listón de plástico que, fijaos en el detalle, tiene una trama, lo hace muy agradable al tacto. También el listón que simula aluminio tiene muy buena presencia. No tenemos crujidos aparentes, la verdad. Tengo que deciros que todo está bastante bien fijado. Coche bastante sólido. Aquí estoy empujando y estoy moviendo más el coche que la consola.
La consola también presenta unos acabados bastante buenos. Tenemos esta tapa que todavía no le han quitado la pegatina de la entrega. Fijaos que tenemos ahora nuevos USB. Tenemos 6 USB en el interior. Tenemos 2 en las plazas delanteras, 2 en la segunda fila y otros 2 en la tercera fila. Tenemos calefacción de los asientos, el mando giratorio del cambio. Tenemos el mando de los modos de conducción. Modos de conducción que en este caso son 3, Eco, Sport y Smart. Y esta versión además es muy atractiva porque es tracción delantera. Es híbrido, autorrecargable, tracción delantera. Si tuviéramos tracción total tendríamos otro mando para los modos de conducción off-road. Y luego tenemos volante calefactado, el auto hold, control de descenso, freno de mano, automático, parking y cámaras. Cámaras que tienen esta calidad. Ojo cómo han mejorado las cámaras, ¿eh? Además tenemos el Surround View, que lo tenemos en 360, deforma un poco las imágenes laterales, pero bueno, nos ayuda a tener una información bastante exacta de lo que pasa en nuestro alrededor, ¿eh? ¿Qué os parece? La verdad es que está bastante bien. La llave que además viene, bueno, pues es la misma llave que el V9, por ejemplo, de los últimos lanzamientos de la marca. Y luego tenemos aquí un hueco gigantesco con fieltro en la parte inferior para guardar más objetos. Ojito a los asientos, pura comodidad, ¿eh? Pura comodidad. Vamos a tener opciones de textiles reciclados, cueros sintéticos también con alto grado de reciclado y también incluso cuero napa, según versiones. Así que tenemos para todos los gustos. Guantera, ojo, con fieltro, detalle, apertura amortiguada, aunque creéis que no, pero es que fijaos el libro de PTT que tenemos aquí, que pesa un quintal. Y bolsas en las puertas de buena capacidad. Fijaos en los tiradores de cuero. La zona, tenemos 2 cueros diferentes en las puertas. La verdad es que es un acabado muy interesante. Y luego, bueno, pues tenemos aquí en la cúpula, tenemos nuestro retrovisor, que en este caso es electrocrómico, con techo solar, que fijaos el techo, pedazo de techo, que tiene además un tratamiento para evitar que se caliente en exceso, y con una cortinilla que a mí me sigue, además es one touch, le das un toque y ya se cierra. Y además el techo se abre en la sección delantera, con lo cual, bueno, pues ganamos. Cuadro de mandos. El cuadro de mandos, tenemos aquí las distintas informaciones en el centro. Ahí lo tenéis. Y tenemos también toda la información que tiene que ver con consumos, temperaturas de motor, las presiones de las llantas, como se traducen en este grupo, en el grupo coreano. No dicen neumático, dicen llanta. Eso es muy hispanoamericano. Aquí tenemos el esquema de la energía. Y aquí veis que estamos a cero, ¿eh? Luego os enseñaré los consumos después de haber hecho el recorrido. No sé, ¿qué os parece? La verdad es que a mí me gusta bastante. Y luego tenemos nuestro nuevo sistema de infoentretenimiento, que la verdad es que a mí me gusta mucho, ¿eh? Porque tenemos acceso a nuevas funciones, y las que ya había pues se han mejorado. El sistema anda mucho más rápido, tenemos un montón de opciones, tenemos en ajustes, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el vehículo. Voy a ir bastante rápido porque tenemos que ver un montón de cosas. Aquí los asistentes a la conducción, que en caso de Kia incluye todo lo habido y por haber. Tenemos múltiples opciones de ayuda a la conducción, todo tipo de opciones para que tengamos un vehículo, además que nos ayude a ser lo más seguros posibles.
Aquí en vehículo eco también tenemos opciones de guía de punto muerto, podemos ir a inercia, recuperación inteligente, incluso activar la zona verde, que en el modo eléctrico cada vez que llegamos a unas zonas ZBE el coche se active en modo eléctrico lo máximo posible. Climatización, que aquí tenemos nuestro menú de climatización con las opciones que podemos gestionar, luces, puerta, confort, tenemos, ya digo, múltiples opciones. Y luego navegación, sonido, las conexiones del teléfono, nos conectamos vía inalámbrica con Apple CarPlay, con Android Auto, también perfiles de usuario, como en la gran mayoría de sistemas se gestiona vía preferencias de usuario, reconocimiento de voz, tenemos la disposición de los temas, gestión de la pantalla, botones, cuadro, Kia Connect, que es la aplicación que va a gestionar también servicios añadidos a través de la app, y los ajustes generales. Y en cuadro, bueno, pues aquí seleccionamos el brillo, que está a tope. Tenemos también un filtro de luz azul, activable, más cálido, menos cálido. Lo voy a dejar activado. Y también podemos seleccionar el tema del cuadro. Podemos ponerlo que el estilo de los indicadores sea en círculo o que sea más simple, ¿vale? Y luego podemos decir que el estilo de los gráficos se vincule a los modos de conducción, ¿vale? Tenemos un estilo A, que es ese, un estilo B y un estilo C. Bueno, pues ya sabéis, Smart, Eco y Sport. Si lo vinculamos a los modos de conducción, pues vemos que este es el Eco, este es el Smart, efectivamente, y el rojo el Sport. Ahora ya sí que cambia. Bueno, cositas, ¿no? Ya probaremos más a fondo todas las cosas que tiene este coche. Pero, bueno, como un primer acercamiento para que veáis los cambios que ha recibido este sistema. Ya lo hemos visto en otros vehículos de Kia y, bueno, pues que sepáis que ahora es más potente, más rápido, más capaz, pero también mucho más minimalista. Vamos a las plazas traseras a ver qué nos encontramos ahí. Lo primero que os quiero enseñar es, fijaos, la apertura. Todavía se puede abrir más la puerta, pero ya deja una zona de apertura brutal. Fijaos dónde está el asiento del conductor. Está puesto en mi posición. Está dentro del propio umbral de las puertas traseras. Os dais cuenta de la capacidad que tenemos en este coche para poder disfrutar de un espacio y de un acceso muy franco. Este es un asiento curioso, os voy a enseñar. Tiene diversas funcionalidades. Podemos avanzar el asiento casi 20 centímetros. Es una auténtica pasada. Podemos regularlo como queramos. Es verdad que se desplaza en proporción 60-40. También se abate en esa proporción. Tenemos la posibilidad de tener un reposabrazos magnífico. En su posición bien colocado queda un poquito bajo para mi gusto, pero oye, nada que objetar porque además los posavasos están bien colocados, francamente bien. Luego tenemos la posibilidad de poder abatir con un gatillo eléctrico, ojo al detalle, los asientos para dejar un piso franco con el suelo del maletero. Suelo del maletero que es la parte posterior de los asientos de la tercera fila, que tienen también un buen tamaño, como ahora veréis. Y os voy a enseñar así cuáles son las posiciones, para que lo veáis. Esta sería la posición más abatida y esta sería la menos abatida, así que vamos a tener, fijaos, bueno, pues mucha variación en cuanto a las posibilidades para poder abatir los asientos. Fantástico. Me siento en estas plazas, os cuento lo que tenemos por aquí y luego me siento en la tercera fila de asientos. A ver si que esa es otra. Bueno, pues ya estamos sentado en la segunda fila de asientos. Tengo el asiento puesto en la posición de bienvenida, es decir, no es mi posición de conducción, sino que es la posición de bienvenida.
que es cuando el asiento se retrasa más de tu posición de conducción para que el acceso sea más cómodo. Y lo he dejado así con la intención de enseñaros que, aun estando más atrás todavía de mi posición de conducción, yo quepo perfectamente. Digamos que esta es la posición más desfavorable. Tenemos cosas que me gustan mucho, combinaciones y muchísimo equipamiento de confort que Kia ha dotado este Sorento para que los ocupantes de esta segunda fila de asientos tengan todo tipo de atenciones. Tenemos salidas de aire para las plazas traseras, control de flujo, orientación del flujo, etc. Tenemos un conector de 12 voltios y 180 vatios. Tenemos dos USB-C, como os he dicho antes, justo aquí en el lateral de los asientos delanteros, en el respaldo. Alguno dirá, es una situación un poco rara. Pues no, Kia lo lleva haciendo muchos años y a mí me parece una posición perfecta. ¿Por qué? Porque luego tenemos una combinación de bolsillos de cuero o redecilla, tenemos los dos para poder colocar nuestro dispositivo a cargar sin ningún tipo de problema. Tenemos protectores para los asientos delanteros, para los respaldos de los asientos delanteros, para evitar que sufran pues la destrucción masiva, ya sabéis, de los más pequeños y sus piececitos. Tenemos de todo en cuanto a nivel de confort, tiradores, perchitas, luces de ambiente. Tenemos también posavasos en altura, que son bastante curiosos, unos bolsos estrechos pero largos para poder poner una botella incluso de 1,5 litros, y sobre todo tenemos buenos materiales muy similares a los que encontramos en las plazas delanteras, lo cual se agradece, la unión de los cueros, dos cueros, zonas blanditas, también el negro piano, aunque tengo que decir que el negro piano ha desaparecido bastante de este vehículo. Sigue estando, sí, pero ya es menos evidente que anteriormente. Bueno, como veis, muchos elementos de confort. La verdad es que unas plazas traseras, una segunda fila espectacular, y además con este techo solar, pues la sensación, el ambiente despejado de mucho cristal, pues es más que agradable. Hay cosas que no vienen, en esta versión no tenemos, pero que sí vienen en el equipamiento. Podemos tener cortinillas en las ventanillas laterales, etcétera, etcétera. O sea que tenemos elementos que son, bueno, muy de este tipo de coches, y ya digo, en el Kia Sorento los tenemos todos. Me voy a la tercera fila de asientos a ver qué tal y os cuento más cositas. El acceso a la tercera fila de asientos es súper sencillo. Botón y el asiento, fijaos que estamos un poco en pendiente, pero libera un gatillo eléctrico, libera el asiento para que podamos subirnos. Me subo y a ver qué tal. Seguidme. Bueno, pues voy a liberar, fijaos, me siento en esta plaza para que veáis cómo efectivamente podemos sentarnos sin problema. Y aquí tenemos el espacio justo, ¿no?, para poder tener dos adultos. Es verdad que el asiento está un poquito bajo, pero también es verdad que tenemos muchas atenciones. Tenemos control climático independiente para las plazas de la tercera fila. Tenemos también botones para poder liberar los asientos y así poder salir nosotros sin tener que necesitar a otra gente que lo pueda hacer por nosotros. Tenemos salidas de aire, tenemos 12 voltios, conector de 12 voltios, tenemos también USB, ambos lados, y oye, una distancia al techo respetable. Yo mido casi 1,90, fijaos que me puedo sentar. Es verdad que si me siento más atrás voy a tocar un poquito en el techo, pero circunstancialmente para personas altas se pueden utilizar, pero para niños o personas que necesiten, bebés que necesiten sistemas de retención infantil, no va a haber ningún problema, porque además llevamos nuestros ISOFIX. Así que solo queda ver cómo queda el maletero y a conducir. Bueno, pues aquí tenéis el maletero. Tenemos una capacidad de 180 litros con las 3 filas de asientos, 608 con solo 2 filas, 813 avanzando la segunda fila hacia adelante y hasta 1900
96 litros, abatiendo la tercera y segunda fila. Como veis, aquí tenemos huecos para poder dejar la cortinilla. Justo aquí debajo tenemos las herramientas, ahí veis el hueco donde iría la cortinilla. Tenemos también los cinturones de la segunda fila de asientos y aquí veis cómo queda todo puesto con esa tercera fila de asientos. Bueno, pues aquí estamos probando este nuevo Kia Sorento, bueno, nuevo, cuarta generación, restyling, un poquito de todo. Más bien es un restyling, porque muchas de las cosas que ya teníamos en el Sorento siguen estando, las cosas buenas. Plataforma, espacio interior, etcétera, etcétera. Pero la parte de motores se ha visto modificada, en gran medida debido, bueno, pues a homologaciones que tienen que ver con las emisiones. Se han ajustado los motores de combustión, el motor diésel da un poquito menos de potencia, mismo par, pero baja las emisiones, también baja los consumos. Y en el híbrido, que es en este caso, también bajamos 215 caballos, porque se ha bajado las prestaciones del motor de combustión, se ha ajustado también el consumo y ahora, bueno, pues es mejor, no en prestaciones, pero sí es mejor en cuanto a bueno, pues a consumos, emisiones, que es un poco de lo que se trata. También se ha modificado el híbrido enchufable, ahora da 252 caballos y tiene un rango eléctrico en torno a los 64 kilómetros. Dicho esto, la versión que más nos interesa, la versión que más ganas tenemos de probar es precisamente esta, Sorento híbrido auto recargable con 215 caballos. Y es este coche el que más nos interesa porque seguramente va a ser el más vendido, ya que es el más barato. Solo con tracción delantera, podemos elegir tracción delantera o tracción total. Y es este el que seguramente haga las delicias de todos aquellos que quieran comprarse un Sorento, porque es, ya digo, probablemente la versión más vendida y seguramente la versión más recomendable. Y lo digo porque tenemos potencia de sobra, son 215 caballos, pero un motor eléctrico que actúa de forma inmediata, con suficiente potencia para apoyar al motor de combustión. Un motor eléctrico que va embebido en la caja de cambios, con lo cual afecta directamente al cigüeñal, con lo cual la respuesta, ya digo, es mucho más inmediata y también mucho más dulce, es decir, no hay transiciones ni tirones raros en cuanto solicitamos la presencia del motor eléctrico. Y en los modos de conducción, incluso en los modos de conducción menos contaminantes y pensados más para una conducción más confortable y más eficiente, el modo Eco o el modo Smart, la verdad es que nos ha sorprendido la respuesta del coche. Ya digo, incluso se encabrita, una cosa que es bastante alucinante teniendo en cuenta que estamos ante un coche de 4,80 metros, que es un coche ya grandecito. Dicho esto, a mí me sigue pareciendo que la gestión que tenemos del todo el sistema híbrido que tiene este coche es fantástica. En el modo Eco podemos gestionar con las levas los modos de regeneración, no actuamos sobre el cambio y podemos elegir los modos de regeneración hasta en 3 niveles, que parecen, bueno, 4 si consideramos el nivel 0 como uno de ellos. Cero retención o retención máxima en el nivel 3, que se podría asimilar casi a un i-pedal, pero no lo es. Todavía tendremos que frenar el coche si queremos pararlo completamente. Y lo hacemos con consumos que, en el caso de este coche, los 100 kilómetros que hemos recorrido, están en torno a los 7 litros, 6 litros, 6,8 litros, yendo normal. Si nos volvemos más eficientes aún, pues entonces vamos a tener consumos que incluso podríamos bajar de los 6 litros, que es alucinante para un vehículo de este tamaño. Pero es que ya digo, el motor de combustión es un buen motor, es un 1.6 turbo, 4 cilindros,
160 caballos, que ofrece un rendimiento muy bueno, que está además muy optimizado en esta versión del Sorento y ha alcanzado, yo creo que, su madurez tecnológica, con lo cual, bueno, vamos a tener un motor también bastante fiable y bastante eficiente. Pero en este caso, en este vehículo, el protagonismo del motor eléctrico es muy palpable. Luego, a nivel de conducción no ha cambiado prácticamente nada. Seguimos teniendo un coche con un chasis bien tratado, un coche que es sumamente confortable, un coche que además tiene reacciones muy nobles, una dirección muy facilita de manejar, sobre todo en los modos de conducción, ya digo, Eco Smart. En el modo de conducción Sport vamos a tener una dirección que es un poco más durita, pero sin que sea nada del otro mundo, y un vehículo que en definitiva potencia lo que es la conducción, pues, más placentera, más confortable, y eso en un vehículo de estas características se agradece. Luego tenemos una caja de cambios que es pura delicia, convertidor de par, 6 velocidades, poco que decir, funciona muy cómodamente en los modos más eficientes. Y luego, bueno, pues un coche que además nos va a poder dar muchas alegrías en cuanto al funcionamiento más campero, ¿no? Porque, ya digo, tiene capacidades para poder circular. No es un todoterreno al uso, pero sí es un coche que vamos a poder meter, como luego veréis, por caminos sin ningún tipo de problemas. Es verdad que podemos decir que en este caso es un coche más todo camino que todoterreno, y no estaríamos ofendiéndolo, porque es que está diseñado para ser así. En cuanto a los frenos, siempre lo digo, Kia ha tenido la delicadeza de hacer un coche que tiene un sistema de frenos totalmente homologable a cualquier tipo de vehículo. Y lo digo porque no tiene el tacto raro de freno de los coches electrificados, sino más bien un tacto más parecido al de los buenos turismos que la marca sabe hacer. Os lo comparo con vehículos como el Stinger o incluso las versiones más deportivas del ZED. Y eso, la verdad, es que se agradece porque el tacto de frenado es absolutamente espectacular. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta brevísima toma de contacto del Kia Sorento, un vehículo que probaremos. Me gustaría que me dijerais qué versión queréis que probemos. Si queréis que probemos más a fondo esta versión de 215 caballos, híbrida autorrecargable, que además es la que yo creo que deberíamos probar más a fondo, o si queréis la diésel, o si queréis por el contrario, pues la versión híbrida enchufable. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, y a mí solo me queda desear que estéis todos muy bien, que tengáis mucho trabajo, mucha salud, que también lo tengan vuestros amigos, familiares y allegados, y que nos sigamos viendo por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.